Buenas noches. Satria y yo les damos la bienvenida a esta nueva sesión de lecturas desde Freud. Hoy, como lo anunciamos, aquí el afiche, vamos a continuar con estas lecturas de la serie Freud frente a la clínica de Charcot. En la ocasión anterior vimos cómo Freud hace una crítica a la descripción que hace Charcot del ataque histérico, pero es una crítica que no sé si a quienes pudieron estar les quedó la misma impresión que a mí y a quienes no estuvieron, pues les transmito como esa capacidad de Freud, porque me quedé pensando en eso, esa capacidad de Freud para tocar lo esencial de la condición humana, ¿cierto? Cuando se da cuenta o ha concluido que lo que es el núcleo del ataque histérico es un recuerdo y que el contenido de ese recuerdo es generalmente una situación traumática. Con eso saca, digamos así, la descripción que tenía Charcot de los momentos del ataque histérico, el momento de epileptoide, el de los grandes movimientos, el de las alucinaciones, y olvidé el otro, bueno, y el último. Freud va al corazón de lo que es lo esencial, ¿cierto? Y que bueno, es un abrir el camino, es abrir la vía al psicoanálisis. Y hoy vamos a ver qué es lo que nos dice de un caso de coprolalia que estaba analizando Charcot. Es un caso de coprolalia en un niño. Bueno. Los invitamos aquí en cualquier momento, si quieren preguntar, intervenir, hacer comentarios, lo pueden hacer, sino que levanten la manito y participan. Entonces vamos a empezar con el caso, vamos a empezar leyendo el caso de Charcot. Este es el segundo enfermo de esta serie y bueno, empezamos con la lectura. Hoy no ha llegado Andrés, entonces no sé, Satría, si quieres leer o alguien quiere ofrecerse para la lectura. Yo puedo leer para Listo, Marlene, empezar. adelante. Listo. Ana, Gracias. mejor. Sí, Yo tengo el internet malito, como rarito, listo. entrecortado. Listo. Marlene está muy bien. Gracias, Marlene, adelante. Leo que Sí, aquí casi no hay diálogo, es todas intervenciones de Charcot, que se va a dirigir a veces. pero es que yo no estoy viendo sino la No te puedo invitación creer, a aquí. ver, vuelvo otra vez a presentar, sí, yo creo que aquí sí, eso, ahí sí, eso. Ya, sí. Segundo enfermo, un Segundo niño, enfermo, un niño. sí, adelante. Bueno, Chacot es un pequeño buen hombre de 12 o 13 años que se quedará con nosotros por un tiempo y de quien probablemente tendré ocasión de hablarles más adelante. Eso, dame un segundito ahí que de una vez contextualizamos que se quedará con nosotros por un buen tiempo, es en la clínica de Charcot, donde él está recibiendo en consulta externa, ¿cierto? Sí, seguí por. Y dice, un pequeño buen hombre. Mm. Me llama la Pero es que atención. sí, un pequeño nombre, sí. Es un pequeño buen hombre de 12 o 13 años que se quedará con nosotros por un tiempo y de quien probablemente tendré ocasión de hablarles más adelante. Lo vi anoche y convencí a sus padres para que nos lo dejaran, porque padece una afección que es muy difícil de tratar en las condiciones en las que se encuentra en su familia. No parece nada a primera vista, pero en el fondo es una afección nerviosa de una gran tenacidad. Él tiene un tic. Frente a usted se contiene, pero de vez en cuando parpadea, tiene contracciones en las extremidades inferiores que se traducen en ciertos movimientos involuntarios.
De vez en cuando golpea el suelo con el pie. Si solo tuviera eso, no sería nada, pero a veces emite una especie de gruñido, han, 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 y presenta el fenómeno de la coprolalia. ¿Qué es la coprolalia? Sí, Ay, perdón, ahí sí. bueno, tranquilo. Ujú. Bien. ¿Qué es la coprolalia? Si eres un poco sensible en cuanto al valor de ciertas palabras, tápate los oídos. Este Ah, chiquito, como dice, sí. Ujú. sí. La coprolalia es la manía de pronunciar la palabra que Víctor Hugo pone en boca de Cambronne en Waterloo y que según él debe ser sustituida por la frase heroica que la leyenda ha consagrado. En otras palabras, la palabra merdre, mierda. Ujú. Ujú. Hago un paréntesis, Ana Victoria. Sí, sí. Recuerde que en el Ujú. coro no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez termina con esta palabra y que qué vamos a comer de ahora en adelante. Ajá. Dice la esposa del coronel y él le responde mierda. Ujú. Y en algunos colegios inclusive prohibían la lectura de estos textos pues por estas palabras Ah. que que a algunos los obliga a taparse los oídos. Bueno, Sí. usted me dirá, ¿qué significa eso? Este niño está mal educado. Para nada, él está educado como deben ser educados los niños. Esta palabra la ha oído pronunciar, pero al fin y al cabo se oyen pronunciar en las calles muchas palabras que no forman parte de su vocabulario. Bien, lo prefiere continuamente. Lo profiere. Ujú. Lo profiere, perdón. Bien, lo profiere continuamente, a pesar de sí mismo, por impulso. Hemos visto muchas veces esta afección en los niños. M. Gilles de la... Esto es los señores. Monsieur, Ah, ya, por eso lo sí. del Monsieur, síndrome monsieur. de Tourette. Ujú. Gilles de la Tourette y Guinon han tratado la cuestión. Es la enfermedad de los tics. Cuando alguien padece esta enfermedad, generalmente se desarrolla toda una serie de fenómenos, unos psíquicos y otros físicos, que vemos combinarse entre sí. Con la coprolalia y los tics, generalmente se desarrollan en quienes los padecen una serie de ideas físicas. Perdón, voy a releer. Con la Tranquilo. coprolalia y los tics, generalmente se desarrollan en quienes los padecen una serie de ideas fijas y peculiaridades, como por ejemplo no poder abrir una puerta sin girar 3 o 4 veces el pomo, diciendo quizás en voz alta 1, 2, 3, 4, pero a menudo presenta muchas otras rarezas. Tiene miedo de las puertas cerradas, siempre quiere abrirlas para ver qué hay detrás. Cuando se acuesta, mira debajo de la cama. Usted me dirá, es miedo, sí, pero es un miedo especial, enfermizo. A veces pasa 20 o 25 minutos haciendo esta inspección. Echar una carta al correo es todo un asunto. ¿Debo ponerla en esta caja o en aquella otra? ¿Se ha puesto bien en la carta lo que se quería poner y no otra cosa? Naturalmente, la carta llega tarde. Así, hay una multitud de casos que escapan a la observación cuando no se está preparado para investigar. Cuando el señor de la Tourette publicó su trabajo, descubrió toda una serie de ellos en los que nadie había pensado. La coprolalia se encuentra en niños y en niñas, y el señor Pitres de Burdeos me contó, cuando me ocupaba de esta cuestión, una historia cuya heroína era una persona distinguida perteneciente a la alta sociedad y que profería en cada instante la palabra que ustedes saben. De hecho, había en la alta sociedad parisiense una persona que formaba parte del mundo más aristocrático y que era conocida por proferir, incluso en lugares públicos, palabras soeces. Yo no tenía el honor de conocerla. La encontré un día subiendo la escalera del salón y me sorprendió oírla decir de repente SNDD, Es maldita que sea.
Ah, Exacto. Me llama la atención porque mira, él pone SN, ese santo nombre de Dios, pero en el otro caso que vamos a leer dentro de 15 días aparece la misma expresión y su equivalente es todo lo contrario, maldita sea. ya, Es sí. una maldición, el santo nombre de Dios es, en lugar de ser una bendición, ellos lo dicen al revés y es el contrario y es maldita sea, no bendita sea, no, Ah, no sea bendito, no sea un bien decir o un sí, libre santo nombre de Dios. Exacto. Mira, lo cultural, Sí. maldita sea. Ujú. Nuestro pequeño buen hombre de hoy se esfuerza tanto como puede por pronunciar su palabra favorita. Es probable que la palabra esté ahí, la boca está llena y solo haría falta una chispa para que saliera, pero al final no saldrá. Hemos visto, Está en la presentación. Entonces, él quisiera ahí delante de los estudiantes que están ahí, es como lo entiendo, ¿cierto? Este se esfuerza tanto como puede por pronunciar su palabra favorita y ahí que lo necesitan no lo dice. ya, Solo sí, sí, faltaría una la chispa para que chispa. saliera, pero al final no sale, que se Ojalá. le están pidiendo. Ajá, Es muy paradójico, mientras que cuando no debe decirla, ahí sí la dice. ajá, Sí. sí. Hemos visto esta afección en un niño pequeño muy bien educado que venía aquí a la consulta. Verán que no siempre es agradable padecer de coprolalia. Un día se encuentra en la explanada que se extiende frente a la entrada de la Salpêtrière con unos niños que jugaban a la hondonada, jugar al hoyuelo. Los mira y mientras los mira repite constantemente. Los demás lo oyen, se dan la vuelta y le propinan una lluvia de puñetazos. No sospechaban que estuviera enfermo. Y así es como cuando se padece esta extraña enfermedad, no hay que mirar jugar a la hendidura, a los hoyuelo. O sea, los mira y mientras los mira repite constantemente. Él aquí censura la palabra, no la escribe, ¿cierto? Eso veo, sí, ¿Cierto? los ¿Quién puntos sabe? suspensivos. Seguramente será mierda o maldita sea o quién sabe, ¿cierto? Sí. Y hay Por- otro ¿Cuál es ese juego del hoyuelo? No tengo ni idea. Pues No yo sé. busqué y no pude saber. Yo estuve por ahí buscando porque, bueno, no hemos, Diana dijo que esa no es como una traducción pues oficial, sino como entre ella y correccioncitas. Sí. Pero yo intenté buscar y me dio la impresión de que fuera jugar a las bolas, pero no supe. Pues como el juego de bolas que juega uno cuando está chiquito, que arma un hoyito y tira la bola, pero no estoy segura, pues no supe. Puede A ser. Yo las creo que canicas. Ok. Se me sí. pareció las Sí, más canicas, fue bien. lo que más se me pareció, pero fue una idea que me hice, pero no supe. Exactamente. Y el Ujú. estilo de Charcot tan charro, ¿cierto? Y así es. Como cuando te Ajá, aparece esa extraña enfermedad, no hay que mirar jugar a las canicas, pues a las bolitas, sí. mejor dicho. Mm, Bueno, ahí M. Charcot, Charcot, sí. sí, Ujú, puede llevarse al niño. ujú. Lo que tengo que añadir es que cada vez que vean a alguien afectado por la enfermedad de los tics, pero sobre todo cuando está acompañada de fenómenos como la coprolalia, pueden estar seguros de encontrarse con la herencia. Es, en cierto modo, un producto directo de la enfermedad vesicular, un producto directo de la locura, de la mesania. Bueno, O sea, él está buscando la herencia, ¿se recuerdan? sí, 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 Él no sí, logra ver que haya otra causa diferente. sí, Mm, que es lo que, a lo que Freud más, en lo que afirmaba, lo contradice, pues. ujú, ujú. Sí, sí. Puedo decírselo ahora que el niño se ha ido. Su abuela materna murió alienada. Quizás haya algo más que aprender, pero aún no hemos estudiado el caso en todos sus detalles. Buscaremos, por ejemplo, si este niño no es un saltador. Sucede que los individuos afectados por la coprolalia repiten como un eco las palabras que se pronuncian frente a ellos, que a veces incluso al escuchar ciertas palabras imitan la acción que esas palabras indican. De modo que cuando oyen hablar de saltar, comienzan a saltar. Es la historia de estos jumpers contada por un médico estadounidense, el doctor Bird.
quien, es cierto, consideraba este fenómeno como propio de ciertos países y constituyendo una especie aparte. Eso no es exacto. Nos hemos encontrado varias veces en Francia en las condiciones en las que se observan la ecolalia y la coprolalia, es decir, en la enfermedad de los tics. Ujú, ujú. Ya esté ahí. Bueno, no sé si comentamos algo de este último párrafo. Ujú. A ver, Si no, volverlo a leer, porque me parece que aquí hay cosas que bien, podemos mirar retroactivamente, sí. puedo decírselo ahora que el niño se ha ido. Su abuela materna murió alienada. Ah, aquí es Sí, como lo que alude, trata de confirmar lo, lo del asunto de la herencia, ¿cierto? exacto, Lo hereditario de la enfermedad. Porque exacto. sí, de la enfermedad. Su abuela materna murió alienada. Quizás haya algo más que aprender, pero aún no hemos estudiado el caso en todos sus detalles. Ujú, ujú. Buscaremos, por ejemplo, si este niño no es un saltador. Eso, que brinca, eso me Sí, llama mucho la sí, sí, atención. sí. Ujú. Sucede que los individuos afectados por la coprolalia repiten como un eco las palabras que se pronuncian frente a ellos. Eh, Ujú. Fue que lo bajé para que vamos ya, las, ¿qué las pasó? frases, sí. Si este niño, buscaremos, por ejemplo, si este niño no es un saltador, es lo que va a Ah, averiguar. Por lo menos ya confirmó el diagnóstico un poco de la genética, ¿cierto? sí, Tu abuela murió loca, pues obviamente que de pronto por ahí venía. Por pronto, eso es sí, que decía de allá, es producto directo de la besanía, o sea, de la locura. Mm. sí, ajá. Bueno, y Y seguí, después sucede que los... que Sí. los individuos afectados por la coprolalia repiten como un eco las palabras que se pronuncian frente a ellos, que a veces incluso al escuchar ciertas palabras imitan la acción que esas palabras indican, de modo que cuando oyen hablar de saltar, comienzan a saltar. Exacto, exacto, exacto. Vamos a ponerlo ahí. Esto, no sé si les recuerda, es muy, ¿cómo se llama esto? Es una lectura literal, ¿cierto? Lo dicen y es indirecto, pues directamente lo hacen. Ujú. Pero se referirá cuando dice la palabra y la actúa también, ¿cierto? Exacto, sí, Aunque esta dice, no es una palabra que se enmarque dentro de la coprolalia. él está tratando ahí como de aproximar la coprolalia con el eco de las palabras, o sea, con la La ecolalia colalia, y pero a la con el vez con hecho la de... acción, con hacerla, con decirla y actuarla. Esto me acuerda a mí, hay una referencia de Lacan cuando habla de los niños en algún punto, donde habla de la importancia, cuando el niño aprende a saltar, la importancia que esto tiene. eh, Me llama muchísimo la atención que se dé, ¿cierto? Que se dé aquí en relación con las palabras. No alcancé a buscar pues la referencia de Lacan. A mí me llama mucho la atención porque uno no le para bolas a los niños, ¿cierto? Pero un salto implica un cierto juego de presencia y de ausencia, ¿cierto? De saltar, de tocar y no tocar el piso y es típico. Hay una época cuando los niños aprenden a saltar. Ustedes los han visto, los chiquiticos de 3 años que empiezan y son felices en esas piscinas o en esos Ujú, juegos que hay en los centros comerciales. Les ujú, encanta. Entonces, eso no es gratuito, no es solamente un juego o algo que implique una manifestación del goce. Es también algo en el orden simbólico muy importante. Lo que me llama la atención aquí es que esté vinculado en la descripción que hace pues Charcot con la coprolalia ajá, y con esta lectura que hacen ellos al escuchar las palabras, ¿cierto? Para ellos es una orden. Si ciertas Clara dice eso, palabras. lo hacen. Ujú. Ujú, Cuando oyen hablar de saltar, comienzan a saltar. Es la percepción literal de la palabra. La toman como una ujú. orden, como una dimensión muy superyoica.
Mm. Ana, esa mención de Lacan con respecto al Sartar lo hace, pues cuando te escuché me acordé del Forda. Es parecido, algo podría pensarse también como algo Lo- por ahí. el Fordá es cuando el niño tiene año y Claro, medio. Y este pero eso de, saltar es más ok, adelantico, cuando saltan, que son 2, 3 años más o menos, que les encanta. Pero está en la misma línea del registro simbólico, porque lo simbólico implica esto, implica una relativización de un valor con respecto a otro, es decir, coger un absoluto, cualquiera que sea, y ponerlo con valores, marcarlos con valores de más y menos. Entonces, cuando el niño dice for, da o a, ahí hay un valor de alternancia vocálica, ¿sí? Que cambia de o a, ahí hay un cambio en la abertura de la boca y en el sonido. Entonces él marca la presencia y la ausencia con el carrete, pero perdón, lo hace, lo realiza con el carrete. Se va y viene, pero lo Ujú. marca con la voz, con la alternancia simbólica de la voz. Eso es esencialmente lo simbólico. Y cuando el niño salta, 1, 2, 3, 1, 2, está arriba, abajo, eso es una alternancia, ¿cierto? Es una alternancia, entonces es muy importante. Yo no recuerdo, pero a mí siempre me llama la sí, sí, atención. yo lo pensaba era en esa alternancia, bueno, arriba, Eh, abajo, está, no está. exactamente, exactamente, exacto. Entonces es algo muy importante, muy indicador de una simbolización. No recuerdo de cuál. Él hace así, al pasar muchas alusiones a ese trabajo de los niños y bueno, es muy interesante. Entonces me llamó la atención esa importancia Porque en el juego del lazo de mi infancia, y eso. que yo disfrutaba mucho, además, también es entrar, saltar y Ajá, salir. Había es, magia también como una cosa especial. es. Salir sin enredarse con el lazo y volver a entrar sin suspender. Exacto. Exacto, exacto. Pero aquí está el saltar que el niño está buscando, ¿cierto? Que está avanzando en su simbolización, en su proceso de simbolización, pero, pero en el caso de la coprolalia es como si el proceso de simbolización, ya en términos de la palabra, no avanzara, porque se repite, hay una Ujú, repetición, no hay una alternancia ujú, por el eco. Ahí ya hay falla, ya queda como un absoluto. Y la palabra saltar entra a ser un absoluto que ya no permite que ese saltar entre pues como contribuya al juego de la simbolización. Muestra aquí que queda como detenido, que el niño queda detenido, porque lo simbólico tiene que estar marcado por la parte vocálica, por la ujú. palabra, y el niño no lo logra, no lo logra, o sea, es una orden absoluta, directa. Saltar, él salta. Comer, él come. Eso es algo muy propio en alguna psicosis, ¿cierto? La persona mm, realiza la acción tal como la Se escucha. lo toman literal. Exacto, literal, exacto. Pero Sin eso es como ninguna otra relatividad. característica del coprolálico según esto. Sucede que los individuos afectados por la coprolalia, pues que la afección que la coprolalia implica por repetir esas palabras que tienen ese sentido que Es que él quiera está taparte uniendo los oídos. Estos niños afectados por la coprolalia repiten como un eco las palabras que se pronuncian frente a ellos. Que a veces, Eso incluso es, al escuchar ciertas palabras, a veces al escuchar ciertas Ujú, palabras, imitan la acción que estas palabras indican, ujú, 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 pero el como algo repetirlo es un adicional. intento de simbolización. ¿Cómo? El repetirlo es un intento de simbolización.
Al contrario, es un indicador de que la simbolización no se ha producido. Por eso, un intento, no porque lo esté haciendo, sino que trata de. Exacto, es el punto de donde se puede avanzar, se puede intentar algo para que haya algo en el orden de la simbolización, porque es ahí donde la simbolización está detenida. Ajá. Y si es un intento, sí, sí, uno puede decir que el punto del síntoma es al mismo tiempo el punto de la posible simbolización, Ah, que es lo que el niño daría. O sea, habría que trabajar con él desde esta misma coprolalia e intentar algo en el orden de una simbolización, de marcar algo en lo que él dice, en lo que él repite, con algo en el orden de signo contrario. Pero entonces aquí estamos en el principio de todo. Ajá. Cuando él está escribiendo simplemente lo que ve. Y entonces, a partir de aquí, Freud va a hacer su apunte. Pero en la descripción a mí me llama muchísimo la atención, ¿cierto? Esta relación entre la coprolalia, la ecolalia, porque ellos repiten como un eco las palabras que se pronuncian y a veces las imitan, ¿cierto? En una lectura, en una orden, ya pues nosotros Con la con acción. Lacan decimos que es una manifestación del super yo, ¿cierto? La frase entra como una orden que él tiene que cumplir, pero en este momento es un hallazgo muy interesante, ¿sí? Y Ujú. mira que lo que sigue, ¿cierto? ¿Qué Sí, pasa con John? El saltadores. final, porfa, relee el final. Es la historia de estos jumpers, saltadores. Aquí ya lo usa como lo dejan en inglés. En inglés. Es la historia de estos jumpers contada por un médico estadounidense, el doctor Beard, quien es cierto, consideraba este fenómeno como propio de ciertos países y constituyendo una especie aparte, un fenómeno propio de ciertos países y constituyendo una especie aparte. Eso no es exacto. Nos hemos encontrado varias veces en Francia en las condiciones en las que se observan la ecolalia y la coprolalia, es decir, en la enfermedad de los tics. Mm. En las que se observan la ecolalia y la coprolalia, o sea, y lo de los saltadores, esos tres Sí. cosas. Saltar es un elemento muy importante en el niño, en el trabajo que el niño está haciendo entre los 2 y los 3 años, pero cuando hay dificultades en el orden del acceso a la palabra, entonces se manifiesta también en el mismo saltar, porque es un Ujú, saltar que aunque salte, no está simbolizado para quién, para el niño. Porque ujú. es eso, nosotros desde afuera lo vemos, pero para el niño es algo que está ahí detenido, eh, en mi hipótesis diría, en busca de una simbolización, de una marca y de algo que marque con un más o con un menos esa repetición. Bueno, no sé si algún otro comentario, alguna otra, y ya pasemos entonces a ver Freud qué nos dice, ¿cierto? Ujú. A partir de esta descripción. pues yo estaba pensando en el jueguito de Sí, las canicas. sí, de sí. No sé si es significativo o simplemente tomarlo con humor, pero si es canica, pues eso es meter una bolita dentro de un hoyito, ¿no? Sí, puede ser Y ese. Sí, pues sí, creo que también hay algo ahí a sí, observar. exactamente. Sí, no era cualquier juego. Sí, No era sí. cualquier juego lo que despertaba la coprolalia de este niño. Y es que es eso, todos los juegos de los niños, uno los pasa así como sin nada, como cosas corrientes, pero son esenciales, son importantísimos. Entonces, aquí lo ve uno, ¿cierto? Mm. Cómo se desencadena. Claro que el niño pues estaba enfermo, lo podría haber hecho en frente a otra situación que no fuera ese, pero vale. Bueno, vamos entonces a Freud, a ver qué nos dice.
Mm, Listo. Esto fue lo de la vez pasada. Eh, y vamos en la nota de la página 137. Andrés, ya que llegaste, ¿quieres leer, porfa, lo que dice Freud? Ujú. Listo, dice. Charcot había descrito casos de muchachos de inmejorables maneras y la más refinada educación, que padecían de ataques histéricos con estallidos de lenguaje obsceno. ¿Será casual que esos jóvenes, cuya buena educación y maneras... Char- ¿Eh? ¿Será casual que esos jóvenes cuya buena educación y maneras Charcot alaba se desatan en rabia en denuestos en sus ataques? Yo creo que es tan poco casual como el conocido hecho de que en sus delirios histéricos las monjas se desbocaban en blasfemias e imágenes eróticas. Uno puede conjeturar aquí un nexo que permite arrojar una profunda mirada sobre el mecanismo de los estados histéricos. En los delirios histéricos se instala aquel material de representaciones y de impulsiones Sí. de impulsiones de acción que la persona sana ha desestimado e inhibido, que a menudo ha inhibido con gran empeño psíquico. Algo semejante es válido para muchos sueños, que siguen devanando unas asociaciones que durante el día habían sido desestimadas o interrumpidas. Sobre esto he fundado la teoría de la voluntad contraria histérica, que abarca un buen número de síntomas histéricos. Ujú, ujú. Exacto. Ahí nos va a remitir a esta nota, léela, es la nota, es que me está fallando este coso, es la nota 4. Ok, dice examinada en IFID. Ah, aquí, léela 3, porfa. Dice una nota mía a pie de página en un caso de curación por hipnosis, Ujú. donde hay otras referencias. Exacto, en la página 160, esto es Strachey, lo que está entre corchetes es Strachey el que lo dice, pero nos va a remitir a la página 160, pero antes de pasar allá para que la releamos, sí, esto ya es un Freud de 1892 más o menos, ya ha trabajado sobre tratamiento psíquico, tratamiento del alma, ha escrito sobre la hipnosis, una relación de los trabajos que ha habido de la hipnosis en esa época y ya ha escrito el caso que habíamos visto de tratamiento de una hipnosis, curación de un caso por hipnosis. Entonces volvamos a leer aquí esta nota, la que está entre corchetes. Esto es Freud el que está hablando, ¿sí? Claro. Ahora, antes de eso, Ah, me no, llama la me atención disculpo, es, perdón, me disculpo, no, esto es Strachey quien está aclarando a qué se refiere la nota de Freud, ¿cierto? Lo que está entre corchetes es Strachey, no se les olvide, entonces es Strachey diciendo, entonces, en esa página 137 de la traducción que hace Freud, Charcot había descrito casos de muchachos de inmejorables maneras y la más refinada educación que padecían de ataques histéricos con estallidos de lenguaje obsceno. Sí, ¿qué ibas a decir, Andrés? sí, me llama la atención es la palabra de impulsiones. Ah, sí, sí, sí. Eso hace Entonces es... referencia, ¿será que es de mm, forma arcaica haciendo referencia a la pulsión? yo creo que tiene que ver con pulsión ahí. Porque es que inclusive se escribe Antrief y pulsión es Mm, Trief. ujú, exacto, sí. Y yo antes de pasar ahí quería ver cómo en Charcot no dijo en ningún momento que este chico fuera histérico. De todas maneras, Freud de una, no sé, seguramente en el libro de Charcot puede haber otras descripciones y de muchachos con coprolalia y en alguno habría histeria, pero de una vez Freud está en el diagnóstico de histeria, ¿cierto? Ya se trata
de ataques histéricos con estallidos de lenguaje obsceno. O sea, nos tenemos que poner en ese registro, no en el registro de la psicosis que estábamos hablando ahorita, ¿cierto? Que parecía como que si fuera elementos de una manifestación psicótica. Es el mismo fenómeno, pero obedece a estructuras diferentes. Aquí, pues como lo presentaba Charcot, que no decía nada de histeria, uno podría atribuirlo en algunos casos de psicosis, pero no falta tampoco en la histeria como lo vemos aquí. O Bueno, sea que esto releamos. no es suficiente aún para determinar si es una histeria o una psicosis. No, es que no, Claro. no. El síntoma se puede presentar en todas las estructuras. La diferencia es cuál es la posición del sujeto frente a eso. Bueno, entonces relee, porfa, para que... Claro. Dice, ¿será casual que esos jóvenes cuya buena educación y maneras Charcot alaba se desatan en rabia y denuestos en sus ataques? Yo creo que es tan poco casual como el conocido hecho de que en sus delirios histéricos las monjas se desbocaban en blasfemias e imágenes eróticas. Uno puede conjeturar aquí un nexo que permite arrojar una profunda mirada sobre el mecanismo de los estados histéricos. En los delirios histéricos, De Moral dice, uno puede conjeturar aquí un nexo que permite arrojar una profunda mirada sobre el mecanismo de los estados histéricos. O sea, es ya desde ahí, de este síntoma, Freud está tratando de explicar el mecanismo del estado histérico. Me parece que eso es importante ahí subrayarlo, seguir. en los profundos delirios histéricos se instala aquel material de representaciones y de impulsiones de acción que la persona sana ha desestimado e inhibido, que a menudo ha inhibido con gran empeño psíquico. Ujú. Algo semejante es válido para muchos sueños, que siguen devanando unas asociaciones que durante el día habían sido desestimadas o interrumpidas. Ujú, ujú, seguí. Sobre esto he fundado la teoría de la voluntad contraria histérica, que abarca un buen número de síntomas histéricos. Ujú, ujú. La teoría de la voluntad contraria histérica, ¿cierto? Como uno de los mecanismos de la histeria y que la coprolalia de estos jóvenes estaría sería un índice de esto, ¿cierto? De una voluntad contraria. De una voluntad contraria. Si uno dijera, ¿qué fue lo que nos mostró Freud con su crítica en el ataque histérico? eh, el contenido del recuerdo, que es el trauma, y cómo cada momento del ataque histérico implicaba siempre una actuación o una actualización de un recuerdo. El núcleo era un recuerdo. Y aquí ya nos va a hablar es del mecanismo, ya no del contenido de la histeria, sino del mecanismo, a partir de lo que revela la coprolalia. Y es otro avance hacia el psicoanálisis, ya es un paso gigante, que es muy diferente y es esa voluntad contraria de la histeria. Es como lo va a decir aquí, ¿cierto? No es por casualidad que estos jóvenes de buena educación pues se desaten dice, en rabia y en denuestos en los ataques. Y es tan poco casual, no es casualidad, como los delirios histéricos de las monjas, que en sus delirios histéricos las monjas se desbocaban en blasfemias e imágenes eróticas, que es lo que vamos a mirar ahorita. Entonces ahí viene la conjetura. Uno puede conjeturar aquí un nexo que permite arrojar una profunda mirada sobre el mecanismo de los estados histéricos. Eso está muy bello, es como abriendo ese camino, yo no sé, me parece tan bonito. Entonces, bueno, siendo así, pasemos entonces, no sé si hay algún otro comentario, algún algo. Ujú. Pues yo acabo de hacer un nexo un poco extraño, un poco loco. No Sí, recuerdo en sí. qué parte Ujú. Freud habla que
En la neurosis histérica, el afecto sexual es vivido de forma pasiva, mientras que en la neurosis obsesiva, el afecto sexual es vivido de una forma activa u hostil. Entonces estaba pensando si tal vez este asunto de la coprolalia o el repetir es un intento de pasar de lo pasivo a lo activo. Finalmente, pues en la repetición, como en insistencia, pensaría yo, pero es conjetura mía. Ya, sí, él va a hablar, aquí estamos en 1892. Claro, yo me estoy saltando bastante. Sí, hacia más adelante, sí, exacto. Ahora, lo que me llama la atención en los delirios histéricos de las monjas, por ejemplo, o de estos jóvenes, se instala aquel material, ¿qué es lo que se instala? Aquel material de representaciones, es decir, de palabras, ¿sí? Representaciones son palabras, significados, significantes, podemos pensarlo en ese momento ahí y de impulsiones, deseos de hacer algo, un impulso a hacer algo. Y son palabras e impulsiones de acción que la persona sana ha desestimado o ha inhibido, o sea, no continúa ni a decirlo ni a hacerlo. Lo Ujú. inhibe y a veces dice con gran empeño psíquico, o sea, se lo prohíbe, digámoslo así. Ahora, lo más, miren que este Freud, mejor dicho, algo semejante es válido para muchos sueños. Estamos en 1892. La interpretación de los sueños se va a publicar en 1900, aunque estaba lista desde 1898, si mal no recuerdo, 2 años antes. Él espera que sea 1900 para su publicación, pero ya se ha empezado a dar cuenta. A mí esto me sorprende porque yo pensé que lo de los sueños iba a ser mucho después, pero mira, desde aquí ya está él anticipando, viendo cómo el Sí. mecanismo histérico es análogo o equivalente al mecanismo de los sueños. Algo semejante es válido para muchos sueños que siguen devanando unas asociaciones que durante el día habían sido desestimadas o interrumpidas, ¿cierto? No empieza algo, pero bueno, lo deja de pensar porque tiene que trabajar, tiene que ir a tal parte y después por la noche esos restos diurnos desestimados van a ser motor del sueño y ya lo ve desde aquí, desde 1892, o sea, me llama muchísimo la atención. Son cosas que uno, sí, pues yo no Ahora, lo había pensado, sí. y también la palabra de impulsión, porque es que en el prólogo de el texto de pulsiones de Freud, el prólogo que hace Strachey, él dice como si el concepto de pulsión llegara de forma muy tardía, entre comillas, a la obra de Freud. Pero pues que aquí está hablando de impulsión. Sí, sí, no, ya desde aquí. Entonces, Strachey como Sí, que cosas como, algunas cosas como que no. exactamente, exactamente, no nos podemos, sí, hay que interrogar esas lecturas y bueno, por eso vamos aquí a la fuente. Y está dividiendo, son dos cosas diferentes, las representaciones, el material de representaciones, es decir, las palabras, y las impulsiones, las acciones, el acto y la palabra como cosas muy diferentes. Ujú. Yo no logro ver aquí, en el chat, sí, vamos a mirar en el chat ahí como... Ah, ah, es que esa tría se tuvo listo, que ir. sí, listo. Ujú, listo. Bueno, ok, listo. Listo. Entonces vamos a la 160, vamos a ir a la 160 a ver la nota a la que él nos remite. Es muy interesante porque entonces cuando él hace esta nota de Charcot, él ya había escrito este texto que es anterior. Vamos a pasar ahí, que es muy, ya lo habíamos visto, pero bueno, creo que no sobra volverlo a leer. 159, 160, esto empieza aquí. Ujú. Listo. Aquí yo creo, este para quienes no estuvieron, es un caso de curación por hipnosis, ¿sí? Em, Y él había hecho una curación por hipnosis de una madre que quería alimentar a su hijo y no podía.
hace una intervención a partir de una sugestión, pero es una sugestión que da en el clavo, da donde debería dar, ¿cierto? Y es en una actitud de reclamar, o sea, ¿cómo es posible, ¿cierto? Que no le den de comer a ella para poder darle de comer al niño. Pero ese caso hace que él traiga otro para compararlo y es el de una dama que quería hacer dormir a su hija estaba muy agotada, muy cansada porque la niña estaba enferma y cuando la niña finalmente se duerme, ella misma se dice, ahora no vas a hacer ruido para que no se despierte. E inmediatamente empieza un chasquido, ella hace un chasquido en la lengua, que es el ruido. Entonces ahí es donde Freud propone este mecanismo de la voluntad contraria. Y es bajo hipnosis que él se da cuenta que la señora se había dado ella misma la orden de no hacer bulla, pero había en ella una voluntad contraria que obviamente nosotros ya leemos como el inconsciente, ¿cierto? Lo inconsciente es la voluntad contraria, es, digamos así, la otra parte de lo simbólico. Entonces, sobre ese punto, viene Freud a decirnos lo siguiente. Lee, porfa, Andrés, donde dice ahora bien. Ujú. Ahora bien, todo conocedor de la histeria echará de ver que el mecanismo psíquico aquí descrito no solo es capaz de esclarecer accidentes histéricos aislados, sino grandes fragmentos del cuadro sintomático de esta afección, así como un notabilísimo carácter de ella. Exacto. Este mecanismo es el de la voluntad contraria, ¿sí? Que hay en todos nosotros, eso funda el inconsciente. Ujú. Si tenemos en cuenta que las representaciones penosas, contrastantes, que la conciencia normal inhibe y rechaza, son las que en el momento de la predisposición histérica salen a la luz y hallan el camino hacia la inervación corporal. Habremos ha sido la clave para entender también la especificidad de los delirios del ataque histérico. No es casual que en las epidemias de la Edad Media, los delirios histéricos de las monjas consistieran en graves blasfemias y un erotismo desenfrenado, o que justamente en muchachos bien criados, como lo pone de relieve Charcot en el primer volumen de Les Sons du Mardi, sobrevengan ataques histéricos en que se da rienda suelta a toda clase de travesuras de pillastres callejeros y desaguisados. Desaguisados, pues que sí, que hacen revueltas en la calle. Ujú. Ok. Las series de representaciones sofocadas, laboriosamente sofocadas, son las que aquí, a consecuencia de una suerte de voluntad contraria, se transponen en acción cuando la persona cae presa del agotamiento histérico. Y hasta quizás el nexo sea a veces más íntimo, a saber, que justamente en virtud de la sofocación laboriosa se produzca aquel estado histérico, cuya caracterización psicológica, por lo demás, no he entrado a considerar aquí. Solo trato de explicar por qué, suponiendo ese estado de predisposición histérica, los síntomas presentan el aspecto que de hecho les observamos. Ujú, ujú, ujú. Sí. Sí, no sé si hay Sigo. algún comentario frente a este párrafo, si hay alguien que quiera comentar algo. Sí, cuando él escribe esto ya lo había visto en las lecciones del martes, ¿cierto? Y eso le da pie pues como para vincularlo con lo que ocurre con las monjas de la Edad Media. O sea, uno, es muy difícil que uno pudiera hacer esa asociación entre las monjas de la Edad Media y los muchachos bien educados y que hacen toda clase de cosas, ¿cierto? En las de travesuras ¿cómo decir? Desaguisados, no sé qué es desaguisados, a ver si da aquí el 8. Como que va en contra de la norma, de la ley, cosas Sí, que exacto. hacen contrarias.
Ujú, ¿cómo decimos ahora? Porque ahorita ocurre lo mismo, o sea, Ujú, muchachos de buenas familias, bien educados, que también salen y hacen mil cosas en la ciudad. O sea, no es solamente de nuestro tiempo, en esa época también, ujú. que salen. Pero, por ejemplo, un vandalismo podría pensarse en ese orden. Exactamente, exacto, un vandalismo, exacto. Ah, Salen y es eso, sobrevengan ataques histéricos en que se da rienda suelta a toda clase de travesuras, de pillastres callejeros y desaguisados. La Mm. serie, exacto. ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo explica Freud? Cuando se trata de histeria, obviamente, ya nosotros podemos decir, cuando se trata de histeria es porque las representaciones sofocadas son las que aquí, a consecuencia de una suerte de voluntad contraria, se transponen en acción cuando la persona cae presa del agotamiento histérico. O sea, está en el ataque histérico o en el agotamiento histérico que dice, y la persona empieza a decir y hacer lo que no, lo que de ordinario no se permitiría. Desaguisado también admite como sinónimo fechorías o atropellos. Exacto, exacto. Ujú. Sí. Un pero vandalismo. Vandalismo, actos vandálicos. cómo ¿Cómo? entender ese agotamiento histérico? Pues como en las monjas, mira como en las monjas, eh, cuando ellas caen, graves, y caen en graves blasfemias y un erotismo desenfrenado, Ok. ay, en las epidemias de histeria, más pues que son las epidemias de histeria de la Edad Media. Los delirios consistían en eso, o sea, que hay que tener en cuenta que aquí hay una pérdida de la conciencia. En el histérico no se da cuenta de esto, ¿cierto? La histérica no se da cuenta de lo que le está pasando en el ataque. Pero estos muchachos sí son bien criados, ellos sí saben si son vandalismos, si son fechorías, si son alteraciones, ¿cierto? Del orden público, digámoslo así, de las ciudades, porque ellos sí son conscientes, pero ahí lo que va a subrayar ahí Freud, lo que veo es que la serie de representaciones sofocadas, laboriosamente sofocadas, son aquí, son las que aquí, a consecuencia de la voluntad contraria, se transponen en acción cuando la persona cae presa del agotamiento histérico, cuando ya no puede más sofocar. Me imagino que es cuando ya no puede más sofocar el asunto. Ok. Eso produce un agotamiento, por Un supuesto. agotamiento, un agotamiento. Sí, sí, exactamente. Ahora, es un mecanismo histérico, eso no implica que no ocurre en otras estructuras, ¿cierto? Porque todos tenemos una base histérica, ¿cierto? Hay una base histérica que Sí. aquí el mecanismo esencial es el de la, de la voluntad contraria. Recuerdo que mi hermano está en Francia y él hablaba, pues le tocaba todo el año hablar en francés, pero llega un momento en que me dicen, no, ya al final en diciembre yo ya no daba más, yo quería gritar en español. Se me salían las palabras en español. Yo no veía la hora de venir a Colombia a poder hablar en español, ¿sí ves? O sea, había un agotamiento, Claro. digamos así, histérico, que hacía que las palabras en español casi que le salieran allá en medio del trabajo. Es Ujú, algo así como que me imagino, de presionar, de sofocar, que no venga, y venía. O sea, es el mecanismo, es todo. Viene algo, yo lo sofoco y él viene por el mecanismo, viene por lo contrario. Es el fundamento de la histeria. y debe venir con más fuerza. Claro, con toda la fuerza del caso, entonces lo que Ah, ocurre con estos muchachos bien educados, eso no se dice, eso no se dice. ay, Cuando sí. menos piensa, uff. Vale, se desahogan, ¿cierto? Diríamos nosotros. Bueno, eso también es muy fino, me parece, porque es mirar cuál es el mecanismo histérico que no lo confunde, pues ya nosotros retroactivamente podemos decir, no se confunde con lo que es la estructura histérica. El mecanismo histérico está en todos en ese sentido, en que todos tenemos que sofocar cosas.
y que el sueño en esa medida también implica un cierto mecanismo histérico, porque son las cosas que se han sofocado en el día lo que va a volver en la noche, ¿sí? Como una voluntad contraria. Leamos este último párrafo, ujú, en líneas Dice, generales. en Ujú. líneas generales, la histeria debe, perdón, en líneas generales, la histeria debe a este salir a luz la voluntad contraria, el sesgo demoníaco que tan a menudo presenta, rasgo que se exterioriza en no poder los enfermos hacer algo justamente en el momento y el lugar en que más lo ansiarían, en hacer exactamente lo contrario de lo que se les ha pedido, y a verse obligados a denostar lo que les es más caro y a ponerlo bajo sospecha. Ujú, ujú. La Es- perversión, la Devolvámonos, perversión, devolvámonos porque es muy importante, ¿cierto? Lo que es el carácter demoníaco, cómo lo explica Freud, ¿cierto? Devolvete, sí. en líneas generales, la histeria debe a este salir a luz la voluntad contraria, el sesgo demoníaco que tan a menudo presenta, rasgo que se exterioriza en no poder los enfermos hacer algo justamente en el momento y el lugar en que más lo ansiarían, en hacer exactamente lo contrario de lo que se les ha pedido y verse obligados a denostar lo que les es más caro y a ponerlo bajo sospecha. Exacto. Viene, claro que recuerde este texto, la señora quería alimentar a su hija, pero mejor dicho, con todas las fuerzas de su corazón, y fue justamente lo contrario, no podía de ninguna manera. Lo mismo la señora del silencio de la niña, hacía el ruido. Sí, seguí. La perversión histérica del carácter, esa cosquilla de hacer lo malo, de tener que enfermarse cuando lo que más ansiosamente desearían es la salud, quien conozca enfermos de histeria sabe que esta compulsión harto a menudo aqueja a los más intachables caracteres, que durante un tiempo quedan sin remedio a merced de sus representaciones contrastantes. Ujú, ujú. Quería ir al baile, pero le dio dolor de cabeza. Quería ir al paseo, pero le dio dolor de estómago. O sea, siempre hay algo que es la perversión histérica. Perversión ahí en el sentido de que no se logra lo que quería, ¿cierto? Esa cosquilla de hacer lo malo, de tener que enfermarse cuando lo que más ansiosamente desearían es la salud. Y quien conozca a los enfermos de histeria sabe que esta confusión harto a menudo aqueja a los más intachables caracteres que durante un tiempo quedan sin remedio, a merced de sus representaciones contrastantes, como la señora esta que quería alimentar a su hijo, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado de alguna manera, ¿cierto? Ese querer ir a algo, querer hacer algo y no se puede, sí, se enferma. Sí, bueno, no sé si este es aquí va a hablar del tic convulsivo, hablar también de esto. Veamos este último pedacito que creo que nos da tiempo, la pregunta. Ujú. Dice, la pregunta acerca de lo que acontece con los designios inhibidos parece carecer de sentido para el representar normal. A ella se respondería que ni siquiera se producen. El estudio de la histeria muestra que, no obstante, están presentes, vale decir, que la correspondiente alteración material se mantiene. Son acumulados, pasan una insospechada existencia en una suerte de reino de sombras, hasta que salen a la luz como unos espectros y se apoderan del cuerpo que de ordinario estaba al servicio de la conciencia yoica dominante. Ay, qué belleza eso. Eso, ¿qué pasa con los designios sofocados? Está claro que hay algo que yo sofoco. ¿Y qué pasa con él? ¿Qué acontece con los designios inhibidos? Y pareciera carecer de sentido para el representar normal, no tiene sentido, por ejemplo, en el día, no le va a parar bolas a eso, pero por la noche sueño con algo. Entonces, ahora, a esa pregunta, ¿qué responde? Volver a leer. Dice, la pregunta acerca de lo que acontece con los designios inhibidos parece carecer de sentido para el representar normal. A ella se respondería que ni siquiera se producen. El estudio de la histeria muestra que, no obstante,
están presentes, vale decir que la correspondiente alteración material se mantiene. Son acumulados, pasan una insospechada existencia en una suerte de reino de sombras. Eso está ahí. O sea, se guardan. No, no Mm, porque dijo no quiero pensar más en eso, dejó de pensar. ajá. Exacto, ahí está. Quedó guardadito, son acumulados. Pasan una insospechada existencia en una suerte de reino de sombras. ¿Hasta que ocurre qué? Decir. Hasta que salen a la luz como unos espectros y se apoderan del cuerpo que de ordinario estaba al servicio de la conciencia yoica dominante. Exactamente. Mm, Lo más triste, se apoderan del cuerpo. sí. Que al contrario estaba al servicio de la conciencia yoica con la señora esta que alimenta el bebé, era muy patente, ¿cierto? Ella quería alimentar su bebé, pero la voluntad contraria se apodera de su cuerpo y es incapaz de alimentar el bebé. Ana, yo pues no estuve en ese caso cuando lo leyeron. ¿Se Ajá. devela al final porque tenía este impasse la señora, porque no podía? No, no se revela porque en ese momento ella quiere alimentar el bebé y Freud está trabajando el tratamiento por hipnosis. Ah, ok. Entonces incluso le ocurre, ella tiene tres bebés. Con el primer bebé le ocurrió algo, pero bueno, no me acuerdo si no lo logró. Con el segundo no lo logra. Llaman a Freud, Freud la pone en hipnosis, pero interviene por su gestión y le dice, cuando usted se levante, va a decir que cómo es posible que la dejen morir de hambre, que usted necesita comer para alimentar al bebé. Y ella lo hace, efectivamente. Y lo alimenta. Y lo alimenta, finalmente ya lo alimenta. Em, pero tiene otro bebé y también le ocurre lo mismo, me acuerdo, son dos bebés y en el segundo también ocurre lo mismo y Freud vuelve a intervenir con una intervención por sugestión que también tiene buenos efectos, pero ni ella ni el marido le quieren hacer caso, ni agradecen, ni siquiera le agradecen la intervención a Freud, o sea, ellos no pueden creer que la intervención por hipnosis haya tenido buenos efectos, pero lo estuvo. Pero en ese momento Freud está pensando y está interrogándose sobre lo que ocurre a nivel de la hipnosis. ¿Cómo es posible que las palabras tengan esos efectos en el cuerpo? Es lo que él está tratando de ver. Y se da cuenta a través de un experimento que hace Berenheim que hay este mecanismo de que la persona puede olvidar la orden que se le dio. Entonces es el famoso episodio del paraguas. Creo que es Berenheim que hipnotiza a una señora en el escenario y le dice, cuando se despierte, después de cierto tiempo, usted va a abrir el paraguas en medio de la sala y va a olvidar que yo le dije eso. Entonces la señora efectivamente, 5 minutos, abre el paraguas en medio de la sala y le preguntan, ¿pero usted por qué lo abrió? Y ella dice, no sé, no sabe, se le olvidó lo que Berengen le había dicho, se le olvidó la orden que él le dio. Entonces, eso para Freud fue supremamente esclarecedor, porque le dio la medida de que hay cosas en nuestra vida psíquica que olvidamos y que nosotros hacemos cosas habiendo olvidado la razón, habiendo olvidado la palabra. Entonces, por eso, él sabe que hay una voluntad contraria, pero con esta señora no logró saber la causa. Logró intervenir, pero no saber la causa, y la señora no le interesó tampoco. Pero con la otra paciente, con la de la niña, él dice, y después tuve que trabajar con otra, pero con esa la puso en hipnosis y a ella sí le preguntó que por qué, que cuándo había empezado a sentir ese chasquido. Ella va y le consulta por un chasquido. Imagínense un chasquido bien maluco. Entonces,
Freud le pregunta, ya ahí tenía la influencia de Breuer, que Breuer decía, bajo hipnosis uno puede preguntar por la causa. Entonces aquí Freud sí va y le pregunta. Le dice, ¿usted se acuerda cuándo fue la primera vez que le ocurrió lo del chasquido? Y ella, bajo hipnosis, recuerda el episodio con la hija. Entonces, cuando ya se despierta de la hipnosis, el chasquido desaparece. Después le pregunta y que ese chasquido ya había tenido también otro antecedente con un caballo. Ahí sí ya empieza a descubrir la causa. Sí, ves, son dos momentos de la investigación de Freud diferentes. Y ya, claro, eso es. No sé si contesté tu pregunta, pero es eso. Entonces ahí está. Esa voluntad contraria, no debo hacer bulla o quiero alimentar a mi hijo, pero hay una voluntad contraria que dice, pero no, no lo vas a alimentar. Es en algún momento que pasó por la cabeza de ella, no lo quiero alimentar, ella lo sofocó, no puedo, soy una buena madre, pues ¿cómo voy a no querer alimentarlo? Ella sofocó eso cuando en un momento determinado, sin tener conciencia, se apodera del cuerpo de ella eso que sofocó, que no lo quería alimentar, la voluntad contraria. Es eso. Hasta que salen a la luz unos espectros y se apoderan del cuerpo que de ordinario estaba al servicio de la conciencia yoica dominante que sí quería alimentar el ego. Ese es el mecanismo. Antes he dicho que este mecanismo es histérico por excelencia. Solo tengo que agregar que no es exclusivo de la histeria, lo que decíamos. El mecanismo, pero no identificamos el mecanismo con la estructura. Se lo encuentra de manera llamativa en el tic convulsivo, una neurosis cuya semejanza con la histeria es tanta que todo cuadro, etcétera, pero eso lo veremos en la próxima, donde veremos lo de los tic convulsivos. Veremos el de la obsesión y el tic convulsivo. Bueno, por ahora, si no hay alguna pregunta, algún comentario, podemos dejar por hoy aquí. Nos vemos entonces en 15 días donde vamos a hablar de unos síntomas obsesivos y unos tics. Les agradecemos su asistencia y Muchas gracias. a Que pasen ustedes. buena noche. Hasta Chao. mañana. Chao. Buenas noches, chao a Chao. todos, bye bye.